Ahora sí, buenos días a todos. Vamos a Buenos días. continuar y hoy vamos a terminar con nuestro estudio del libro de Esther, que ha sido supremamente fructífero. Es interesante ver cómo Dios actúa de maneras increíbles y no solamente lo increíble de la forma en que, sino cómo es reconocido a través de esas cosas que son increíbles. Varias veces viendo las películas de Harry Potter que decían el innombrable. Yo pensaba, carambas, en ese libro de Esther, el innombrable es el admirable, porque las cosas que hizo fueron cosas maravillosas. Pero enseña muchísimas cosas, así que vamos al capítulo 9 de Esther. Capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Esther en el Antiguo Testamento es creo que es el último de los libros históricos, del bloque de los históricos, lo que es el último. Y acuerden que fue añadido, y ahorita lo vamos a ver, desde la cultura persa. Fue escrito entre persas. Sí, pero no, el Sí. último no sigue Esdras y después Nehemías. Después de Esther no viene Job. No, Esdras, Nehemías y después Job, Esdras y Nehemías pertenece al bloque de eh, los los- ingenieros. sí, pero recuerden que parte de eso tiene que ver con historia. Sí, sí, Pero sí, también parte como por ejemplo Esdras era sacerdote, entonces tiene otra sí. cosa. Pero no importa, Esther creo que es el último de los libros de historia, porque después viene Job, que ya son los libros de alabanza y sapienciales, se llaman así. Ujú. Bueno, dice el capítulo 9 versículo 1: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de los judíos, sucedió lo contrario, porque los que se enseñorearon de los que los aborrecían fueron los judíos. Ya había pasado con Amán. Amán fue la muestra de lo que iba a pasar. Dios envió la señal clara de lo que iba a pasar con Amán. Amán quería ahorcar perdón, primero que todo, quería humillar a Mardoqueo y tuvo que humillarse delante de Mardoqueo. Y luego lo quería ahorcar y el que fue ahorcado fue él. Y lo que pasó con su decreto, que tenía más tintes económicos que otra cosa, se le revertió en un nuevo mandato que enviaron. Ahora, quiero que entendamos esto de que los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Cuando, cuando Mardoqueo recibe el anillo del rey, él envía carta, quiero que tengan en cuenta esto, él envía cartas a todos los judíos, a todas las provincias, a todos los principados. En el capítulo 8 versículo 11, el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aun sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ah, en el Código Hammurabi aparece una referencia a algo como esto, en el caso de la defensa personal. En el código dice que si tu vida o la vida de tu familia está en riesgo, tienes el derecho, escuchen bien, el derecho a defenderte. Así que no es que fuera algo nuevo,
en Babilonia, una cosa como esta. Pero como había un decreto del rey de que había que matar a todos los judíos y destruirlos y quitarles los bienes, entonces un contradecreto es que los judíos pueden defenderse. Más o menos, el rey decretó una guerra civil. No tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. Nada. Así que en el versículo 2 dice, los judíos se reunieron, y esta parte es una parte muy interesante. Primera cosa, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que los habían procurado para matar. Y nadie los pudo resistir porque el temor que tenían a los judíos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaron a los judíos porque había temor de Mardoqueo. ¿Por qué razón? Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Entonces, a ver, entendamos varias cosas aquí que son importantes. Cuando el pueblo judío es un pueblo fuerte, cuando los judíos se reúnen. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el Señor Jesús con respecto a la iglesia? Unidos como un solo cuerpo. Eso es lo que nos hace fuertes para rechazar los embates del enemigo que quiere destruir la iglesia. Nosotros necesitamos aprender a reunirnos. Nos pueden venir a atacar de muchos lugares, pero unidos con el Señor, en el Señor y por el Señor en su espíritu, nosotros podemos defendernos de las argucias y de los estratagemas del enemigo. Eso tenemos que aprenderlo a hacer. Cuando eso sucede, en el libro de Hechos aparece que las personas tuvieron temor y volvieron hacia el Señor. Eso es parte de lo que nos está faltando a todos nosotros. La iglesia no se está presentando unida. La iglesia se presenta como una gran cantidad, escúcheme bien eso, como una gran cantidad de átomos que no tienen nada que ver con aquel que los conglomera, con aquel que los aglutina. Y el Espíritu Santo dejó de ser la cabeza que guía a la iglesia para que la cabeza se convierta en un montón de pastores que son los que determinan y tienen la última palabra en las iglesias. Les quiero decir, es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Y es una gran artimaña del demonio el dividir para vencer. Esto nos enseña, los judíos se reunieron y con eso ellos pudieron no solamente resistir, sino avanzar. No solamente resistir, sino avanzar. Eso es importante que lo aprendamos. Ahora él dice aquí, Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Amán se quedó con el rey para adular al rey y decirle el dinero del rey y te voy a dar 10,000 talentos para tu tesoro. Mardoqueo iba por las provincias. Él era reconocido como el segundo, pero en las provincias, con la gente. Cuidado, ojo. Miren que a veces nos separamos por esas cosas. No debemos estar juntos. Y asolaron, versículo 5, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Ok.
Esa palabra quisieron se puede entender desde dos, digamos, ah, ángulos, ahora sí, o aristas, como quisieron los enemigos o como quisieron los judíos. O sea, lo hicieron como quisieron los judíos, puede que sí. O lo hicieron como quisieron los enemigos hacer con los judíos, puede que sí. Pero el asunto es que los dos decretos que el rey emitió eran contrapuestos y por lo tanto esos decretos podían entenderse como lo que quisieron. Así como los enemigos podían hacer con los judíos lo que quisieran, los judíos podían hacer con los que no eran, con los que eran sus enemigos lo que quisieran. Y ojo, que no todos eran enemigos de los judíos. Fíjense que hasta los príncipes, por temor a Mardoqueo, ellos estaban de acuerdo y defendieron a los judíos. Versículo 6. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. ¿Qué día fue ese? ¿El día qué? 7 de marzo. El 13 del mes décimo, undécimo. Mes de Adar. Así es. Así que el 7 de marzo, los dos decretos del rey entraron en vigencia. Ah, sí y no. Versículo 1. Sí y no puede ser el 7 de marzo. Acuérdate que el 7 de marzo es de acuerdo con el calendario gregoriano. Ah, ya, ok. Sí, 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 sí. 500 hombres murieron en Susa. Mataron entonces el 13 del mes de Adar. Mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Adalía, Parmas, que no. Ah, bonito. Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero, y aquí quiero que ustedes vean algo que es interesante, no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. O sea, ¿cuántos mataron en Susa? En 500. la Azusa mataron a 500 hombres. 500. Ok. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, solamente en Susa, que hagan conforme a la ley que se estableció hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. O sea que en los 2 días mataron 800 personas. El primer día se habían escapado algunos que eran enemigos, pero que se escondieron. No, la reina no iba a ser tan tonta. Fueron a buscar a los otros 300. Cualquier parecido con lo que pasa es pura coincidencia. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. 75 No, venga. mil. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Versículo 16. Sí, Sí, pero no estaba tocaron sus perdido. bienes. No tocaron sus bienes.
Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Qué les dice esto de banquete y alegría? ¿Qué les dice esto en el pueblo judío? Ese es el Purín, la fiesta del Purín. No, 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 pero ¿qué significa banquete y alegría? Fiesta. Muy bien, Sí, sí. Maribel, muy bien. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo mes reposaron. Entonces, el día 13 y 14 hicieron, buscaron a sus enemigos y los mataron. Y el 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo, igual que habían hecho el 14 en las provincias. Estamos entendiendo lo que estaba pasando, ¿no? Los En las judíos se les- provincias solamente el día 13, pero en Susa, la capital, donde la está el capital. rey, donde puede ser mal informado, etcétera, etcétera. En Susa, primero mataron 500 el día 13, pero el 14 fueron a buscar a otros 300 que eran enemigos. Ahora, el día 15, ¿de acuerdo? El 15 del mismo mes, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo, día de fiesta. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete. Escuchen bien, día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Chévere, chévere. Vayan teniendo en cuenta. ¿Cómo empezó la forma? La forma empezó banquete y regocijo, Ajá. banquete y alegría. Y ahora, ese mismo día 14 ahora es banquete, alegría, y se envían porciones cada uno a su vecino. Aquí en Barranquilla, aquí en Barranquilla hay un tiempo en el que hay una fiesta que no es fiesta y que dura 40 días, el día del rasguñado. Bonito. Así se llama, el día del Rasgo. rasguñado. Y Chévere. es el día en que hay dulces que se reparten, especialmente en Semana Santa. Los que están en Barranquilla conocen el día del rasguñado. Después les explico por qué el día del rasguñado a los que no son de acá. Chévere, chévere. Así que cada uno comparte con su vecino. Entonces, aquí en Barranquilla había una costumbre, ya no sé si hay, pero había una costumbre de que se hacía un dulce y yo le daba de mi dulce a mi vecino y mi vecino me mandaba del dulce que hacía él. Igual a lo que pasaba aquí. Versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas. ¿Quién las escribió? Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo mes cada año como días en que los judíos tuvieron paz, no con, sino de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en buen día. ¿Has escuchado alguna vez una canción como esa, un salmo? ¿Cómo? Has cambiado Has mi cambiado mi lamento. lamento en baile. Eso es Ah, un ok. salmo. Es un salmo, muy bien. Que los hiciesen día de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino. ¿Y qué más? Dádivas a los pobres. Ah, ya no es solamente entre los vecinos, sino entre los que yo no conozco. Es un tiempo de dar, porque la supervivencia fue de reunión, de unión. Ahora podemos entender hechos.
Y cada uno en la iglesia entendía que no lo que tenía no era suyo, sino que era algo para poder dar a los demás. Era parte de la congregación, parte de la fiesta de conocer a Cristo y de estar con el Mesías, de entenderlo. La parte de la fiesta era el hecho de poder compartir con los demás. Ninguno decía tener nada como suyo, sino que todo lo compartían con los demás. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Recuento. Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, no solamente de Mardoqueo, había ideado un plan contra los judíos para destruirlos, y como él había consultado a la suerte para consumirlos y para acabar con ellos. Pero cuando Ester vino a la presencia del rey y el rey ordenó por carta que el perverso designio de este Amán que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto Mardoqueo lo llamó Purín. El 13 y el 14 del último mes, el mes de Adar, y lo calificó como Purim porque fue el nombre Pur. ¿Ustedes recuerdan dónde más se echó esta suerte? En Jesús, No, pero eso era pero por es los diferente de la vestidos. suerte. No, Esa pero suerte, sí. una suerte para determinar algo, para decidir algo. Cuando iban a escoger al último de los apóstoles, echaron suertes, echaron pur. Sí, hay que entender bien el término para que no se malinterprete. ¿Qué tipo de suerte es? O sea, suerte, sí, pero ¿cómo se hacía eso? Dice, la palabra de Dios dice que la pur es de Dios. La suerte es Por de Dios, eso sí, lo claro. hicieron. ¿Mm? Lo dice Proverbios también, sí. Ajá, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, lo que llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, a esos días, conforme a su tiempo cada año. Entonces, en los días 13 y 14 del mes de Adar se cumple Purim, la fiesta de Purim. Y estos días, versículo 28, serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras ¿de qué? ¿No están leyendo No. conmigo? Sí, yo estoy De leyéndolo paz, y yo lo terminé de leer. Ya. de Bien. paz y de verdad. Ajá, voy a compartirles más bien para que puedan ver el... No, de paz y verdad. Así es, de paz y verdad. Eh, ¿Qué ay, dice? joder. ¿Lo ven? Sí, pero en qué versículo va? Porque yo lo terminé de leer ahora. En el 20, en el 30, Ah, ok, listo. con palabras Gracias. de paz y de verdad. Ah, ¿Por sí, qué? ya, listo. ¿Por qué esto era con palabras de paz y verdad?
Dice, para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su Y la me- clamor. ¿Cuántos días ellos estuvieron ayunando? eh, para fijar, Mardoqueo judío Esther con la traducción. 3 días. 3 días. O sea, 3 días hubo lamento y Y llanto y lloro, y al tercer día llegó la paz y la verdad y se constituyó en los judíos para conmemorarlos en Purim. 3 días de amargura, ayuno, Ujú, escondidos y luego paz y verdad. ujú. Fascina cuando todo va saliendo como eso dice. ¿Por qué razón Purim? Porque cambiaron el lamento en gozo. ¿Recuerdan? Ujú. Ok. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Qué libro? En Ok, el libro todavía no Perdón, sabemos, pero un perdón, motivo, esperen. perdón. ¿Cómo va la pregunta? No, no, no hay pregunta. Y esto fue registrado en un libro. ¿Cuál libro? Todavía no sabemos. Ya vamos a saber, pero importante para que sepamos. La fiesta de Purim está señalando algo que nosotros sabemos ahora. Los judíos piensan que Purim es la salvación que se tuvo y que se cambió de lamento a gozo. ¿Recuerdan? Ya. 3 días Sí, de lamento y entonces empezó el gozo y Ya, el ya, ya, regocijo. la relación. Pero para que hubiera esto, hubo que hacer sacrificios. ¿Entendieron? O bueno, entonces tuvo que Esther ir a donde el rey a hacer lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa importante, no tocaron los bienes. Tengan en ujú. cuenta esto, no tocaron los bienes. Esto es una enseñanza clara de cómo es que se administra un gobierno. ¿Quién era la persona que estaba engrandeciendo el gobierno del rey Asuero? Hola, La, la Perdón, persona, ¿quién era la persona que estaba engrandeciéndose y engrandeciendo al Mardoqueo? el Muy bien, rey, Maribel. sí, Mardoqueo estaba engrandeciéndose ¿recuerdan? sí, en todas las provincias. En todas las ya, ya, provincias, ya. ajá, del rey. Ok, muy bien. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. ¿Quién estaba encargado de eso? De los tributos de la costa y hasta la tierra, hasta el mar. ¿Quién estaba encargado de eso? ¿Quién Mardoqueo. tenía el anillo? Que Mardoqueo era, sí, como el secretario de gobierno. Ajá, ok. Ahora quiero que por favor, vayan a Génesis capítulo 10, capítulo 14 y vamos a leer del versículo 17 al 24 y hay una pregunta que les tengo. Génesis 14. Ajá, del 17 al 24. Ujú. Les tengo una pregunta acerca de ese pasaje. ¿Quién lo va a leer? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer,
Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Amré, los cuales tomarán su parte. La pregunta, ¿por qué Abraham no tomó nada del botín que le había quitado de acuerdo a Laomer y a los otros reyes que habían secuestrado a Lot? Ahí dice, para que no digan que él se enriqueció con esos bienes, con esas cosas. No tomó lo que no era de él. No, porque muchas veces el botín sí es permitido, pero sí, lo que está diciendo Patti, pienso yo, la respuesta está ahí. No, la respuesta no está ahí. Ellos en realidad Está no fueron inferida. a robar. Realmente, No, pero de no, todas no. maneras, o sea, Abraham simplemente lo que quería libertar a su sobrino, no más, no le interesaba nada más. A ver, por favor, piensen bien. ¿En quién estaba pensando Abraham? A ver, vamos a poner la escena, ¿de acuerdo? Viene Abraham ha ganado, ha destruido ¿cómo se llama? A los reyes. Viene con digamos, la corona no tiene ninguna corona, pero tiene la corona soy el victorioso, vengo con todos los botines y voy pasando por este valle. ¿Cuál es el valle por el que pasaba? El valle ¿cómo se llama? Espera ahí. Dios mío. Valle de Valle de Sabe. El valle de Sabe, Sab. sabe, sabe. Ajá. ¿Cuál Sabe. es el Ese es primer, cuál es el el valle primer del rey, rey, cuál es el primer rey que sale a recibirlo? El de Sodoma. rey de Sodoma. Ok. El rey de Sodoma sale a recibirlo, pero cuando él sale a recibirlo, se le adelanta otro rey. ¿Cuál rey? Melquisedec, rey de ¿Y Salem. este rey es un rey de qué? Rey de Salem. Ok, ¿no se les parece nada esa palabra Salem a algo? Jerusalén. Shalom. 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 Entonces dice, entonces Melquisedec, rey de Shalom. ¿Y qué es Shalom? Paz, Paz. El paz y rey de bendición. paz y sacerdote del Dios Elohim Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo y le dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces Abraham coge el 10% de todo y se lo entrega al rey de Salem. ¿El rey de Salem le pidió algo? No, para nada. Pero le entregó el 10% de sus pertenencias, sí. Un momento. Esperen un momentico para que puedan seguir la línea. Ajá. ¿De dónde fue raptado Lot? ¿De dónde fue quién? Raptado Lot. Ay, no me acuerdo.
de Vea, Sodoma. los sobrinos ahora habitaban en Sodoma, también lo llevaban junto con él. De Él, Sodoma. recuerden, Seguro saquearon Abraham como y Lot Sodoma. tenían tantos ganados que les tocó dividir el terreno. Entonces Dios, Abraham le dijo, bueno, Lot, escoge para dónde quieres ir y yo me quedo con donde tú no vas a ir. ¿Y Lot qué escogió? Lo que tenía más frutos. ¿Dónde era eso? Lo que había más Ay, Gomorra, ganado. Sodoma Sodoma y y Gomorra. Gomorra y todas las otras ciudades que quedaban allá. Allá estaba Lot cuando lo tomaron. Ah, Y se el fue. rey de Sodoma sale a recoger su plata sin haber hecho nada. Tú hiciste eso, Ah, pero ajá, yo vengo a que tú me des algo para que, o sea, a ver, ¿por qué el rey de Sodoma iba a estar ahí? Porque Lot estaba engrandecido y tenía mucho dinero, así que todo lo que venía era para Sodoma. Porque el rey de Sodoma estaba preocupado porque se hubieran llevado a Lot, porque la plata de Lot se iba con él. ya, ya, ya. Y el rey de Sodoma sale diciendo, oiga, señor Abraham, dame las personas que tomaste en el botín y quédate con los bienes. Responde Abraham, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Dónde más dice eso? Lo que le dijo, Lo que le dijo el rey de paz, el rey de Shalom, el rey de Jerusalén Ah, y el Jerusalén. sacerdote del Dios altísimo, dice, el que es el creador de los cielos y la tierra, pero Abraham le coloca el nombre Jehová Dios altísimo, no como el sacerdote que lo llama el Elión, el Dios altísimo, sino que ahora le coloca el nombre personal de Dios. ¿Qué está diciendo? Abraham está diciendo, ese mismo Dios altísimo fue el que me entregó a mí, a mis enemigos. Por lo tanto, yo no necesito ni merezco ni me voy a quedar con nada porque eso no me pertenece porque yo no gané esta batalla. La ganó Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Está Así chévere. que no quiero que tú digas que tú me enriqueciste. No, 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 no. A mí el Me que me gusta, me gusta. enriquece es Jehová, el Dios altísimo, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva nuevamente aquí. ¿Por qué no tocaron los bienes? Porque ellos sabían, ¿quién estaba no con ellos? es, no, no soy yo, no somos nosotros. Esto fue un milagro. Esto no pudo haber hecho, no lo pudo haber hecho nadie. Pero un momentico, si Mardoqueo ordenó que podían quedarse con los bienes, ¿cierto? Los Sí, judíos podían haberse quedado con los bienes porque si ustedes ven aquí en la ley que ellos mandaron, en el la ley que decreto. mandó la reina, decía, y acabar con toda fuerza armada y apoderarse de sus bienes en el versículo 11 del capítulo 8. Pero ¿por qué no se quedaron con los bienes? No se quedaron con los bienes por el versículo 1 del capítulo 10. Y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Escuchen lo que Para no empobrecer. teoría, una gran teoría económica de no sé cuántos siglos después salió un gran erudito a decir Ajá. la gran teoría económica que hoy ahora se puso también de moda. Y es el hecho de, no, si nosotros concentramos la riqueza en algunas pocas personas, lo que vamos a hacer es que el Estado se va a enriquecer. O sea, el Estado va a tratar de sacarle a esas pocas personas. ¿Qué hicieron ellos? No cogieron nada. Así que todo aquel que quería coger, cogió. El pueblo cogió.
Los judíos no cogieron, lo que tenemos, lo tenemos, ya, es lo que hemos trabajado, nos quedamos con lo que tenemos. El resto, que todos los que están a nuestro alrededor en las provincias se queden con las cosas que son de nuestros enemigos. No, Lucho, no sé si ustedes van muy acelerados, yo voy muy lento, hermano, pero estoy tratando de cogerlas todas o sea, me gusta lo que se está diciendo, me parece chévere, pero estoy tratando de entenderlo, cómo, A chévere, ver, cómo fue, ¿qué es lo que cómo está, funcionó. qué es lo que estaba pasando? Mira bien la política que había aquí. Ajá, Habían personas que eran enemigos del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío crecía, sí, tenían, ¿qué era lo que estaba buscando Amán? ¿Ustedes creen que Amán estaba buscando solamente dar 10.000 talentos porque era muy generoso? No, Amán quería que el rey le dijera que él tomara los bienes de los judíos que iban a morir. Así que 10.000 talentos en el tesoro del rey no eran nada comparado con lo que él iba a recibir. ¿Por qué los judíos tenían enemigos? Porque Amán y todos los adversarios de Israel sabían que los israelitas tenían el dinero, tenían la economía, ellos prosperaban. Por eso sí. la insistencia de quedarse con los bienes, por eso la insistencia de destruirlos. Al destruirlos y quedar sin dueño, yo me apropio, ese es mi botín. ¿Entienden? Lo que hicieron Chévere, los judíos chévere que la es al enseñanza es grabada contrario. porque la puede repetir uno. ¿Qué era lo que le interesaba a los judíos? A los judíos no les interesaba el quedarse con los bienes y volverse latifundistas. Lo que a ellos sí les interesaba era que ellos tuvieran gracia en el pueblo. Así que yo tomo mi parte, elimino mis adversarios, los quito del camino y todos los bienes repártanselos. Porque mañana cuando Mardoqueo diga impuestos, vas a tener con qué pagar impuestos. Vas a tener tierra donde trabajas. Vas a tener propiedades con las cuales responder a los tributos que necesita la nación. Ah, venga, y es de entender que para este contexto, Mardoqueo y todos ellos ya conocían la ley de Moisés, obviamente. Mm, Sí, no, no, Esther es el último de los libros de historia. Miren lo que sí, pasa, miren bien cómo pasa esto del versículo 1 al versículo 2. Y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Entonces ahora ya sabemos y lo que dice el versículo 32 del capítulo 9. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín y fue registrado en un libro. ¿Cuál libro? El libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. ah, yo he querido conseguirme el libro, debe estar por internet o algo. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque, y aquí viene la parte que nosotros todos debemos entender, cuando alguien es grande, cuando procura el bienestar de su pueblo y habla paz para todo su linaje. ¿Qué fue lo que el Señor vino a hacer? ¿Qué fue lo que el Señor nos enseñó a hacer? Ama a tu prójimo, busca el bienestar de los demás, considera a los demás como superiores a ti mismo, y yo que soy el Dios de paz,
No tienes paz en tu corazón, ven que yo te voy a dar paz. Estás cargado y sobrecargado, ven que yo te voy a dar paz. Es exactamente eso. La grandeza de Mardoqueo no estuvo en el creerse el más grande, no, en procurar el bienestar de los demás, que es exactamente para lo que fue llamada la iglesia. La iglesia del Cristo, la iglesia del Señor Jesús, fue llamada para que fuésemos un reflejo del Dios de paz en la tierra. Pero por por los orgullos y por la vanagloria y por la avaricia, la unidad de la iglesia se ha resquebrajado, y como no tenemos unidad en el concepto de quién es Dios, no tenemos la libertad suficiente para pensar como Dios quiere que pensemos, y empezamos a creer y pensar como piensan personas y no como piensa Dios. Abraham es el ejemplo perfecto. No soy yo, es mi Dios quien entregó a mis enemigos a mis pies. El que merece la gloria es Dios. Mardoqueo, sí, Dios nos libró y vamos a hacer Purim para celebrar que Dios cambió nuestro lamento en gozo. Eso es lo que aprendemos. Y hay una estructura de cómo económicamente, y muchas personas se preguntan, pero ¿por qué los judíos son siempre tan ricos? Por eso, porque están buscando el bienestar de los demás. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? ¿Qué es lo que recuerda Purim? Purim recuerda que nosotros debemos aprender a que el que está al lado debe recibir tanto como nosotros, porque debe también comer. Y aún aquellos que ni siquiera están a nuestro lado también requieren de que nosotros seamos dadivosos con ellos. No, ¿Eh? ¿Me explico? ¿Qué cantidad de increíble enseñanza hay aquí? No te sometas a las cosas que denigran de alguien a quien Cristo rescató por amor. No, vive la libertad que Cristo te dio por ese amor para que la puedas dar a los demás. No está escrito el nombre de Jehová aquí, pero todo lo que está aquí apunta no solamente a Dios el Padre, sino también a Dios el Hijo. Claro. Y todo lo que dice aquí habla de, ¿quieres tener paz? No la busques en ti, búscala en Dios. Él es el único que puede. No importa la situación, no importa lo que suceda, lo más importante no es que tú procures el bienestar de los demás, sino que tú seas un instrumento de Dios para el bienestar de todos aquellos a quien ama. A todos. No hay distingo, no hay raza, no hay pueblo, a todos. De todos los pueblos y naciones llamó Dios a su iglesia. Así que, bueno, terminamos Esther y esta porción donde habla sobre lo que es la paz me lleva a que a partir de la próxima semana, si Dios quiere, a menos que tengamos algo que hagamos en el próximo domingo, vamos a empezar a estudiar el libro de Gálatas y nos daremos cuenta por qué. Gracias a todos los que ven, gracias a aquellos que escuchan, pero que Dios nos haya hablado a través del libro de Esther. Un abrazo para todos.